El tema de la charla de hoy es la cesárea de pie en vaca y yo como subtítulo le puse una frase que dice que es una alternativa de excepción para casos difíciles. Yo sé que es particularmente difícil hablar de un tema cesárea sin el caso clínico, bueno, pero sucede que este año con los problemas de las restricciones que tenemos para los trabajos prácticos, no nos queda otra opción. Siempre decimos y siempre digo que la operación cesárea en vaca en quinto año y en clínica es el resumen de un montón de materias cursadas, porque no solamente tienen que estar presentes los conocimientos de anatomía, lo de farmacología, lo referente a semiología y sujeción y derribo de un animal, los conceptos quirúrgicos de incisiones, suturas y además, por supuesto, todo lo que en clínica o todo lo que una cesárea implica a posteriori en el posoperatorio, con placentas retenidas, con piómetras, con prolapsos de útero y de recto. De manera de que realmente el tema cesárea es importantísimo en clínica, es la conclusión de alguna manera de la cursada de más de 30 materias y es muy difícil hacerlo por esta vía y no hacerlo como trabajo práctico. Tengan en cuenta que nosotros siempre ofrecemos a los alumnos una cantidad importante de vacas para cesárea, donde los docentes, fuera quizás de la primera cesárea que realiza, terminamos siendo tutores y los alumnos son quienes trabajan. Pero bueno, las condiciones ahora son estas y las vamos a tratar de optimizar para que esto salga bien. Siempre es una buena metodología hacer un resumen de la guía temática a desarrollar. Vamos a hablar del concepto de lo que es una operación cesárea de pie y cuándo justifica realizarla de pie. El punto 3 tenemos que hablar de las instalaciones mínimas necesarias. El punto 4, el manejo anestésico, es completamente hacer una cesárea, completamente diferente a hacer una cesárea en decúbito a hacerla de pie. Hay una técnica, la parotomónica, que es diferente de la posumbilical paramediana. Hay ventajas físicas para el animal y por supuesto desventajas, y hay ventajas físicas y desventajas también para el cirujano. Y el punto 8, hay una serie de riesgos intra y posoperatorios. Pero cuando hablamos del concepto de esta cesárea y la justificación de por qué se hace, decimos que de algún modo es la técnica quirúrgica excepcional en una cesárea. ¿Y por qué es excepcional? Porque no podemos elegir de no hacerla de pie. Quiero decir, hay casos escasos donde obligadamente la cesárea se tiene que hacer de pie, cuando generalmente hay un compromiso respiratorio importante por sobrecarga ruminal muy importante que nos lleva a un timpanismo, o cuando hay una toxemia con un ternero muerto que no garantiza que la vaca siga viva en decúbito, vaca que no va a superar la anestesia, vaca que no va a poder respirar en decúbito porque la gran presión de abdomen, ya sea por el contenido fetal o por contenido ruminal, deprime la respiración por compresión, entonces sobre diafragma y sobre pulmones. Otra condición típica
nos vemos obligados a hacer una cesárea de pie cuando, por ejemplo, no hay instalaciones mínimas o los corrales realmente están muy cargados de barro, corrales de otoño, de invierno, donde no podemos hacer una cirugía, donde no puede trabajar el cirujano en esas condiciones. La única opción, entonces, es hacerla de pie. Por supuesto que las instalaciones son mínimas y siempre, por supuesto, está también la idea y la habilidad del cirujano de decir, bueno, si tenemos una manga con yugo y con puerta lateral izquierda, trabajamos con mucha comodidad. Pero también podemos sujetar el animal, siendo medianamente manso, en el lateral de una tranquera y trabajamos de pie y por supuesto siempre con la vaca de pie también. El paciente y el cirujano trabajan de pie. El tema anestesia también difiere porque siempre nosotros hablamos de la elección del anestésico cuando se hace en decúbito, estando vivo o no el ternero. Eso ya lo han visto y hay todo un razonamiento y un cuadro que ustedes pueden realizar según ternero vivo, según ternero muerto, según droga que eligen, según peso del animal. Independientemente entonces de la anestesia que utilicemos, estando vivo o no el ternero, se debe evitar casi obligadamente la no caída del animal. Por eso nosotros utilizamos en la cesárea de pie una sedación muy leve para evitar los movimientos del animal y hacemos entonces una anestesia paravertebral izquierda más una caudal baja. También estas dos anestesias, si bien ya las conocen y las han practicado, sería bueno que en clínica de grandes se pongan hábiles en repetirlas. Pero y es algo que no podemos hacerlo, por supuesto, por esta vía. Pero recuerden que la anestesia paravertebral izquierda, nosotros logramos la analgesia del flanco izquierdo desde la última costilla hasta casi vena mamaria, llegando entonces a la línea blanca. Si la realizamos del lado izquierdo, por supuesto no logramos la anestesia del lado derecho. Pero además tenemos que hacer una anestesia caudal baja. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque trabajando de pie el animal se va a defender de las sensaciones dolorosas con la cola. Y cuando la cola golpea el campo quirúrgico, la cara y las manos del cirujano, es indiscutible que no podemos trabajar ni podemos hacerlo con la asepsia recomendada. Entonces, con la vaca de pie, sujeta de pie con el yugo y con la puerta izquierda de la manga, la puerta lateral, hacemos un buen campo operatorio en la fosa del flanco izquierdo. El buen campo operatorio implica que nosotros podamos apoyar el útero gestante o ya vacío con tranquilidad sobre la piel del flanco y no tengamos temor importante de contaminaciones. La técnica esta de incisión se realiza por planos y se llama técnica estrellada. ¿Por qué es técnica estrellada? Primero, porque los planos de piel y los musculares que le siguen, las incisiones van a seguir las direcciones de las fibras musculares. Queremos decir que generalmente se hace una incisión vertical en piel, en la fosa del flanco. Y después el oblicuo externo, las fibras van de dorso craneal a caudoventral, oblicuo hacia abajo y hacia atrás, es lo que queremos decir. El oblicuo interno lo hace en forma cruzada e inversa, de arriba y de atrás hacia adelante y abajo. Y el transverso del abdomen lo hace en forma vertical.
Por eso es una técnica estrellada y las capas se abren por divulsión. Eso implica que nosotros no cortamos ni nervios ni cortamos arterias y venas. Este hecho es importante porque reduce mucho la hemorragia y además es importante porque cuando nosotros sacamos el feto, el peso de las vísceras sobre el abdomen tracciona las capas musculares que tomaron esa forma estrellada y solas unas se van cerrando sobre otras. De manera que a veces solamente hace falta un punto de sutura de aproximación en oblicuo externo y las capas musculares quedan cerradas. Sí exige por parte del cirujano una laboriosa rotación del feto dentro del útero y el intento de extracción parcial del mismo, extracción digo del útero al exterior, por eso que hablamos entonces de un buen campo operatorio. Esta rotación del feto implica que el cirujano entre a veces con su brazo derecho al abdomen hasta el hombro. ¿Para qué? Para que con esa mano derecha logre rotar el útero y la curvatura mayor, que está hacia ventral, lateralizarla y afrontarla a la incisión. Tengan en cuenta que un ternero a término de 30 kilos, más el peso de la masa muscular del útero, más los contenidos fetales, nos llevan realmente a un balón de 50 kilos. Es un trabajo físico importante y es además muy importante que la apertura del útero se realice en el exterior, volcando los contenidos al exterior, porque tengan en cuenta que toda la capa muscular de abdomen y de piel, al no incidirse en bajo vientre, queda entonces como una bolsa cerrada que va a retener no solamente el líquido peritoneal, que en este caso especial no lo podemos evacuar, pero lo importante es que no retenga líquidos fetales que a veces implican que cuando es ternero muerto que sean líquidos fetales con fetos macerados y con contaminaciones. La extracción del ternero es laboriosa y es laborioso también retener los labios de la incisión del útero en el exterior. Con esto quiero decir de que si trabajamos solos y extraemos el ternero, generalmente el útero vacío se nos cae nuevamente a la cavidad del abdomen. Por eso se nos cae al abdomen con las consecuencias de volcar líquidos fetales dentro del abdomen. El útero se sutura, como lo han visto ya, con Schmieden y Lambert, típico de las cirugías en decúbito. Se recoloca el epiplón sobre el útero. Tengan en cuenta que el epiplón no se incide porque sería una cicatriz adicional y una hemorragia adicional. Generalmente el epiplón se corre hacia adelante del útero, hacia craneal, y se lo calza allí adelante como si fuera una cortina, pero después de suturar el útero, el epiplón vuelve a tapar, a cubrir el útero y evitamos que la incisión del útero enfrente, contacte y se adhiera con la incisión muscular. El punto 8, el cierre de la técnica estrellada se realiza casi sola porque el peso de las vísceras cierra nuevamente y llevan los planos musculares a su lugar. Posiblemente solamente entonces un punto o dos de afrontamiento de muscular sea suficiente y por supuesto para terminar la sutura de piel. Las ventajas de la cesárea de pie. Primera, nosotros hablamos de que no podemos hacer prácticamente sedación y menos con silacina porque sabemos que la silacina pasa la barrera placentaria y nos lleva a una depresión respiratoria del feto. Podemos usar una muy baja dosis con el feto muerto, por supuesto, pero siempre está el riesgo
de que la vaca se nos caiga en la manga. Y no es el riesgo que se caiga entonces con el abdomen abierto, con un gran problema séptico y de manejo y demás. Tiene otra ventaja, el nulo riesgo del timpanismo en decúbito. Ustedes saben que generalmente con las anestesias en decúbito, y más si usamos silacina, que reduce la motilidad ruminal, pero por la posición del animal, el puente de forraje está obliterando el cardias y no hay eructación. En este tipo de cesárea siempre el cardias está abierto, permeable, y como no utilizamos silacina, los movimientos ruminales continúan. Hay una nula depresión anestésica de la madre, porque nosotros usamos una levísima sedación o ninguna, y además la anestesia que utilizamos es la paravertebral. Pero tener en cuenta un detalle, la anestesia paravertebral nos produce analgesia de piel y de capas musculares. Ya fascia transversa y peritoneo y útero no están analgesiados. El esfuerzo físico del cirujano es menor por el hecho de que no hay derribo, pero la elevación del feto a la boca de la incisión del útero es un efecto importante. El punto 5, no hay riesgo de eventración absolutamente, que sí lo hay en una sutura no cuidadosa de la técnica en decúbito por la incisión paravertebral, pararectal posumbilical izquierda. Y además, por supuesto, es mucha más aséptica que la cesárea en decúbito, excepto de que, los errores de falta de higiene sean del cirujano. Pero imagínense ustedes un corral con barro, entre hacerla en decúbito entre el barro o hacerla de pie en la manga. Por supuesto que podemos hacer un cuadro de ventajas e inconvenientes de una y de la otra, un cuadro comparativo. Un inconveniente importante es algún riesgo de caída de la vaca por dolor o por desfallecimiento, pero no por anestesia. Un esfuerzo importante del cirujano para elevar el ternero hacia la boca de la incisión. Cuando yo les comento que el cirujano tiene que introducir su brazo derecho generalmente hasta el hombro, implica dos cosas. Primero, por suerte, el uso de Pervinox, que tiene color, nos permite que pintemos el brazo del cirujano hasta el hombro o un poco más y nos proteja a nosotros y proteja también al peritoneo de las infecciones. Pero también implica que es una técnica que no es viable realizarla con guantes, porque realmente un guante que nos llegue hasta el hombro no lo tenemos. Otro inconveniente, no hay un drenaje de suturas como lo tiene en la técnica posumbilical, de manera de que todos los líquidos quedan retenidos en la cavidad de abdomen. ¿Y cuáles líquidos? Inevitablemente el líquido peritoneal, que ustedes vieron que en la técnica en decúbito se vuelca al exterior invariablemente, y a veces son 4, 5, 6 litros, aquí queda retenido. Pero si se volcase algo de contenido del útero, también queda retenido. La necesidad de una correcta anestesia paravertebral, por supuesto, o en su defecto, hacer también una anestesia local en forma de L.